7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor presidente de Petroecuador, Ramón Correa. Lo invitamos a un diálogo sobre un tema que está en debate a propósito de la resolución de la Corte Constitucional implementado por el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, uno de los deseos era no mezclar, que haya una campaña política en donde mucha demagogia circula, y lo otro, un tema serio de responsabilidad en el Estado ecuatoriano, como ir a la suspensión de la explotación en el Yasuní. Pero es importante también concienciar a los ecuatorianos sobre el entorno de esta propuesta. Mucho se habla de la destrucción del medio ambiente, la biodiversidad, partiendo de un hecho que es una pequeña parte del parque en el sector del Yasuní en donde se ha explotado. Y son otras las condiciones cuando hace 10 años aproximadamente el grupo Yasunidos recogió alrededor de 735,000 firmas para que no se explote el Yasuní. ¿Qué sucedió en esa época? Fracasaron en ese gobierno las gestiones para compensar en una campaña internacional. No hubo. Y finalmente se decidió la explotación en esta pequeña parte del Yasuní, que a través del tiempo le ha dado recursos a la escuálida caja fiscal. Si bien se depende también del precio internacional del petróleo, le ha dado recursos, estos 55,000 barriles día que se produce en el sector del ITT. Señor presidente de Petroecuador, primero partamos de un hecho. ¿Hay o no daños que en el imaginario colectivo se pone daños permanentes en el parque Yasuní con esta explotación? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y muchísimas gracias por permitirme a través de sus micrófonos hablar con la gente para que se entere sobre la problemática de esta pregunta. Como usted lo ha dicho, es una pregunta extemporánea. Inicialmente se preguntó hace 10 años atrás, poco más, si se quiere dejar el petróleo bajo tierra. Y en este momento se pregunta exactamente lo mismo, cuando ya tenemos 10 años de exploración. Entonces, acá, ¿qué se debería preguntar? ¿Desea usted continuar o no? La respuesta es sí o no, y es inversa a lo que realmente la pregunta en este momento de alguna forma nos confunde. Porque si usted quiere seguir, debería votar en no, y si usted quiere parar, debería votar sí. Eso es una cuestión que la gente tiene que entender. La pregunta es extemporánea, y como usted dice, para responder su pregunta acerca de los daños, no ha habido daños, no ha habido derrames. Todo está reportado en la página nuestra, en el Ministerio del Ambiente. Ahí se reportan 26 eventos operativos, que son eventos relacionados dentro de las plataformas o dentro de las instalaciones nuestras, que no suman más allá de 18 barriles, y ya se han producido 1 billón de barriles, 1.000 millones de barriles, y todo ha sido recuperado porque está dentro de las estaciones. Además, una cuestión importante, bueno, ahí están las pruebas, ahí está la documentación, pero ahí están las comunidades, y ellos son vigilantes, ellos caminan, ¿sí? Ellos son cazadores, ellos recorren. Y usted puede preguntarles a ellos, no hay manchas, no hay derrames, como se trata de poner en el imaginario colectivo, ¿no? A propósito, ¿qué dicen las comunidades? Porque hemos escuchado voces que dicen, a nosotros nos han permitido, de alguna manera, un desarrollo en la zona. Correcto, las comunidades, primero hay que, como usted bien lo describió, primero, la pregunta no habla del Parque Nacional Yasuní. Si usted la ve, a la pregunta la lee, la pregunta dice el bloque 43 ITT, ¿no es cierto? Y es ITT porque son 3 campos, el Ispingo, Tambococha y Tiputini, que están en producción desde el año 2016. La parte, las comunidades nuestras, la parte Quichua al norte, está hasta el río Tiputini, y los guaranis están al sur, en la parte de Ispingo. Entonces, es importante. La parte norte, la cabecera de las comunidades Boca Tiputini, por donde usted entra al parque, al campo. Y la parte sur, donde está el crudo, que es un poco más pesado, la parte de Cahuimeno. Entonces, cuando alguien habla
de guaraníes del bloque 43, tiene que hablar de los guaraníes de Cahuimeno, que es su cabecera, su área. Si, por ejemplo, hablamos de guaraníes del bloque 16, son guaraníes de Dícaro. Entonces, las comunidades están con la explotación básicamente porque han recibido recursos y beneficios hace 10 años atrás. De nuevo, eso lo dicen ellos, no nosotros, ¿sí? Ellos están en entrevistas, tenemos un buen vocero, ellos tienen un buen vocero, mejor dicho, es el alcalde del sector de Aguarico, y el alcalde está con ellos, en medios, en muchos lugares en costa, sobre todo haciendo entender que ellos están de acuerdo con la exploración y no fueron preguntados, no fueron consultados. Eso es importante. El reclamo que ellos tienen es, bueno, acá hay una consulta, pero nadie me consultó a mí para consultar o para preguntar esto. ¿Qué pasó? Ese es el reclamo justo que ellos tienen. Ingeniero Correa, ahora, si bien los daños, usted ha señalado 26 hechos que han ocurrido. Eventos, sí. Eventos. Para tener idea también, cuando se habla del Parque Yasuní se está afectando, ¿cuál es la dimensión de lo que se explota precisamente el bloque 43 del ITT? Esa es una interesante pregunta. Como le decía, el Parque Yasuní es más o menos 1 millón de hectáreas. En el Parque Yasuní, ¿sí?, se tiene explotación de más o menos hace 40 años, con el bloque 16. O sea que el Parque Yasuní ya tiene una explotación responsable de parte de la industria desde los años 70, 80. En el bloque 16, que fue inicialmente operado por Maxus, luego por Repsol, ¿sí? Y bueno, Conocomaxus y Repsol, y cuyas instalaciones fueron revertidas al Estado en diciembre del año pasado. Al lado está el bloque 31, que también tiene explotación hace 20 años atrás con la compañía Pérez Compan y Petrobras. Y el bloque 43, que es el bloque operado por Petroecuador, que tiene 10 años ya de explotación, ¿no? Es decir, el sitio es reducido frente a la dimensión del Yasuní. Claro que sí. Estamos hablando de que si es 1 millón de hectáreas, nosotros tenemos en este momento 80 hectáreas intervenidas. Tendríamos derecho a tener 300 hectáreas, pero en este momento son 80 hectáreas intervenidas del 1 millón de hectáreas del parque. Es decir, un sitio absolutamente pequeño frente a la dimensión de las 1000 hectáreas. Claro, hacíamos algunas presentaciones en las universidades, que estamos yendo a las universidades, y para tener una idea para la gente que vive acá en Quito, que conoce Quito, el Parque La Carolina tiene más o menos 68 hectáreas, son 70 hectáreas, y la provincia de Pichincha es equivalente al Yasuní, más o menos. Entonces, tenga una magnitud de lo que es la explotación que tenemos nosotros, sería el parque de La Carolina comparado con la provincia de Pichincha, para que la gente tenga una idea de la escala, ¿no? Sí, muy reducido. Ahora, a propósito de lo que usted dice, ingeniero Correa, las universidades, ¿cómo se está difundiendo para concienciar sobre la incidencia que tendría el no solo dejar de explotar, y le preguntaremos más adelante lo que implicaría el desarmar, el sacar equipos, así como costó un largo tiempo, que nosotros lo visitamos en su momento, un largo tiempo para instalar eso, empezar la explotación y extraer el petróleo, a dejar de explotar. ¿Qué dicen los jóvenes cuando van a las universidades? Bueno, estamos en las universidades, estamos yendo a las universidades, hemos intentado en la Universidad Central la semana pasada, ellos organizaron un debate justamente para tenerlo con los Yasunidos, pero no coincidimos, no asistieron. Pero independientemente de esto, la juventud y bueno, toda la población normalmente es muy perceptiva. El momento en que ven un mapa, que ven dónde está el bloque, que se enteran, porque a veces no están enterados de que llevamos 10 años produciendo ahí de una manera técnica y sobre todo sostenible, con el ambiente y las comunidades, pues simplemente dicen, sí, estamos de acuerdo. Y ahí viene la confusión.
Estamos de acuerdo, entonces voto sí, pero si está de acuerdo tiene que votar no. Entonces, este tipo de cuestiones son las que estamos tratando de que la gente entienda, y obviamente muy receptivos los estudiantes, de hecho están muy preocupados. La academia está recibiéndonos y es un tema importantísimo, como usted lo ha dicho, ¿no? Es un tema que viene nos afecta no a este gobierno, sino al futuro gobierno y de aquí a 20 años. Entonces, es un tema muy importante, ¿no? Y tenemos mucha recepción de parte de ellos. Y seguimos en esto, estaremos hasta que antes del 20 estaremos en las universidades transmitiendo este mensaje, ¿no? Esta pregunta, que de alguna manera no fue bien planteada, como lo dijimos en su momento, significaría, para hacer escarnio de esto, el decir no es la continuación de la explotación petrolera. Claro, si usted dice, para que la gente lo entienda, no, seguimos. Si usted dice sí, paramos. Así de confusa es. Entonces, estando frente a una papeleta con una pregunta, y esto es porque la pregunta es la misma pregunta de hace 10 años, donde decía, ¿quiere dejarlo bajo tierra? La respuesta era sí o no, era más fácil, pero en ese momento ya estamos explotando. Entonces sí, ese problema, pero la gente lo está entendiendo, ¿no? Es una cuestión que lo estamos explicando. Otro de los temas, ingeniero Correa, es fundamental explicar las implicaciones que acarrearía el dejar de explotar. ¿Cuáles serían las implicaciones? Primero, de lo que se entrega desde el Petroecuador a la caja fiscal, porque mucho se ha hablado, economistas respetables como Alberto Acosta Burneo, Walter Spurrier Vaquerizo, que hablan de alrededor de 1.200 millones de dólares. Sin embargo, otros sectores dicen son 200, son 300, son 400 millones. ¿Cuáles son las cifras que permitan ilustrar esto? Bueno, las cifras son las que son, porque recuerde que no es una proyección a futuro, estamos produciendo ya 10 años. Todos los economistas, obviamente, que ven estas cifras, los 1.200 millones ya fueron generados el año pasado y están auditados, porque la final es petróleo multiplicado por un valor restado a los costos operativos. Esos son los 1.200 millones. Si usted no le quita los costos operativos, son 1.600 millones, pero los costos operativos son importantes también, porque nosotros, obviamente, para la rigurosidad de un número tenemos que poner el neto, que es decir, lo que queda. Pero los otros millones que están encima de esta barra también generan trabajo y empleo, porque son costos operativos. La comida de la gente, uniformes, químicos, todo lo que se necesita para operar el campo. Y eso es trabajo. Entonces también es parte de la dinámica económica del área, ¿no? Y del país. Pero bueno, dejémoslo en los 1.200 millones. Eso es lo que es. Ahora, claro, si alguien le da un número, nos da un número, hay que respaldarlo ese número. Yo puedo decir son 200, pero bueno, respaldemos ese número. El hecho es que los 1.200 están respaldados. Ahí. ¿Cómo? ¿Se explota cuánto? 50.000 barriles día al costo del petróleo. Menos el costo operativo. Esos son los 1.200 millones. Ahora, ese es el costo que tenemos en los libros, ¿no? Esto está, el Ministerio de Finanzas lo tiene porque lo hace dinero, lo hace billetes, y el Ministerio de Energía y Minas también lo audita, las agencias, y ahí están los números, es sencillo de verlos. Y como le digo, son 10 años antes, ¿no? Entonces tenemos eso, la proyección del campo, porque es importante otra cosa que se dice, el campo ITT produce 57.000 barriles en este momento. Es el cuarto campo más importante del país, el más joven, ¿sí? Los campos antiguos del tiempo de Texaco, de 50 años atrás, están produciendo pues más o menos 67.000, Sachi está en 73.000, este produce 57.000 barriles, pero es el más joven, tiene 10 años. Si usted lo quiere poner generacionalmente, es como el nieto de los otros campos. Y estamos a punto de hacer una eutanasia asistida de un campo que es prácticamente un niño, ¿no? Que está comenzando su producción y que está listo para producir otros 30, 40 años. ¿Sí? Entonces, ¿hay las reservas probadas, no posibles, sino probadas de eso? Verá, la cuestión de reservas también es otra cosa que se manipula mucho. Nosotros tenemos reservas y tenemos recursos. Los recursos es todo lo que el campo tiene, ¿no es cierto? Que sabemos que está ahí, que sabemos que existe, ¿sí? Porque ya está probado.
la sísmica dibuja una forma y dibuja los campos, ¿no? Y dice, acá hay 3 campos. Este campo, otra cosa que la gente debe entender, que debe saber, porque no, es que el primer pozo fue perforado en 1948 por la Shell, en este campo, en el ITT, la parte norte. De ahí, entre los años 70, 90, se perforaron 15 pozos más para delimitar el campo. Quiere decir que ya sabemos cómo es el campo. Esos son los recursos. Lo que se llama reservas es lo que realmente yo comprometo con dinero para explotar cada 5 años. Y eso se va pasando los recursos a las reservas, los recursos a las reservas, ¿sí? Entonces, entre recursos y reservas, en 20 años, sin poner recuperación mejorada, nada de esto, más o menos tenemos 300 millones, ¿sí? Y eso hay que irlo moviendo. Para que tenga una idea, el bloque 16 de que hablamos hace un momentito, que tiene producción desde los años 80, ella produce más de 300 millones ya producidos, en una estructura mucho más pequeña, con el mismo tipo de crudo. Y dentro del ITT... ¿El tipo de crudo qué grado API? Mire, está variando más o menos entre 14, ¿sí?, y 9 grados, en la parte norte y en la parte sur. Se habla mucho de que el crudo de Ispingo es muy malo, pero Ispingo es el campo que más produce de los 3. De los 57,000 que tenemos, 22,000, 23,000 vienen de Ispingo. ¿Y por qué es esto? Obviamente hay un crudo pesado, pero la maravilla de nuestra cuenca oriente es que hay varios reservorios, varias piscinas en el mismo pozo. Entonces uno las cruza y hay un reservorio superior que tiene un crudo más liviano que el crudo pesado que se ve a veces en las publicaciones y al que el colectivo dice que no tiene valor. Tiene todo el valor del mundo. ¿Por qué? Porque lo mezcla usted, con calor lo recupera, lo mezcla y lo bombea, como cualquier crudo. Y tiene el mismo valor, ¿sí?, que cualquier otro crudo. Entonces, no hay tal de que este crudo no es económico. De hecho, la prueba es que si usted va a los reportes, el Ispingo produce más que los otros 2 campos, ¿no? Es el campo que más produce. Ingeniero Correa, entonces, con estas condiciones, ¿qué implicaría dejar de explotar en esta zona? Bueno, usted lo ha dicho ya y coincidimos en el número de esos 1.200 millones. Aparte de esto, recordemos que ya hay una inversión muy grande ahí. Sí, durante los años 2013, 2014, 2015, parte de 2016 se invirtió muchísimo en facilidades y de ahí se ha invertido muchísimas facilidades y estos son cerca de 2.000 millones. Sí, redondeando el número, ¿no? Esos son 2.000 millones que están ahí, invertidos con la mejor tecnología, el mejor equipo. Para que usted ponga un metal de estos que tenemos acá en la selva, tiene que ser de primera calidad porque si no se corroe. Entonces, todos los equipos que están allá, todos los sistemas de separación, todos los equipos que están dentro de los pozos, son equipos de última tecnología, materiales de primera. Ahí hay más o menos 2.000 millones ya invertidos. Entonces, eso ya es equivalente al metro de Quito, que le pongamos simplemente una plancheta a todo el metro y lo abandonemos, ¿sí? En Guayaquil, en una universidad hablábamos, Malecón 2000 costó 160 millones. Entonces, es una inversión altísima que ya fue pagada por los ecuatorianos y que está produciendo. Y ha producido y produce los 1.200 millones al año y que ya en neto de nuevo, quitando los costos operativos, ha producido más de 4.200 millones. Imagínese ese abandono. Y luego viene el absurdo, bueno, por desconocimiento, de que se puede abandonar ese campo en un año. Eso es imposible. Abandonar un campo normalmente en la industria toma una previsión de unos 10 años antes para ir preparando el dinero, una previsión de dinero para un abandono que luego se lo hace en 4 o 5 años. Y aquí en Ecuador, que somos un país petrolero y que tenemos más de 100 años de explotación en la costa, en la parte de Ancón, y en el oriente tenemos 53 años, pero en la costa no se ha abandonado un solo campo. Los campos de la costa siguen activos, se abandonan pozos, obviamente, porque no son económicos, pero campos enteros no se abandonan. Este sería un caso inédito, pues, para quedar en libros, pero no, yo creo que gracias a este tipo de entrevistas no va a pasar, ¿no? Pero sería un caso inédito, ¿no? Es decir, ingeniero Correa, si es que se deja de explotar, esto conllevaría no solo esa inversión que ya se hizo de 2.000 millones aproximadamente, sino también el tomarse años para sacar esos equipos.
Claro, para prácticamente chatarrizar todo esta inversión. Habrá equipos que se pueden usar, pero como la industria es tan exigente por seguridad mismo, es muy difícil usar todos los equipos. Entonces habría que chatarizar eso. Pero esos son números fuertísimos, números impresionantes, pero tiene que pensar en la gente también, ¿no? En las comunidades y en el empleo, en el trabajo, ¿sí? Allá tenemos dependiendo del número de taladros que tengamos, pero entre 900 y 1.200 personas trabajando directamente. Un 60%, 70% son de las comunidades. Entonces, es un impacto social grandísimo, ¿sí? Aparte, obviamente, de estos números tan grandes que yo le digo, y obviamente, aparte de lo que viene a futuro. Como yo le decía, es prácticamente un niño, un campo joven, 10 años, y él está listo para producir por lo menos 20 años más. ¿Sí? Y ahí hay más de 13.500 millones adicionales, ¿sí? Tomando los valores que estamos calculando ahora, porque como le digo, igual que las reservas, los cálculos futuros son muy rigurosos. Las reservas, hace un momento que hablábamos, son certificadas por compañías internacionales. Y las proyecciones futuros son igual certificadas y tenemos curvas de precios futuros, pero más o menos es eso. Si usted suma eso, lo que dejamos de dar a las comunidades más, obviamente tendríamos también algún tipo seguro que tenemos problemas legales porque hay contratos firmados que tendrían que cortarse a la mitad porque son contratos para los próximos 3, 4 años, uno de ellos 5, y eso también serían demandas, ¿sí? Si usted suma todo, estamos hablando de los 16.500 millones más o menos adicionales en los próximos 20 años. Pero hay que pensar en ahora. ¿Qué pasa en el caso que no va a pasar, Fortito, de que el pueblo decida que el campo se cierre o que se quede el petróleo bajo tierra con un voto sí? Lo inmediato es esto, la pérdida de los 1.200 millones, y en ese punto se pregunta siempre, bueno, ¿y dónde vamos a sacar? Y vienen todas estas ideas, saquémoslo con bonos verdes, saquémoslo, pidamos dinero al exterior, pero no hay nada en firme, no hay una cuestión que diga, mira, acá está, esto vamos a hacer. Entonces, a este punto de irresponsabilidad llegamos porque no hay forma de cubrir ese hueco, porque 57.000 barriles es mucho, pero mucho petróleo, que equivale a un 80% de la producción de todas las privadas. Es un valor un volumen que nos ha costado 10 años. Sí, normalmente los campos, cuando usted comienza de cero, le toma 10 años ponerlos en estos volúmenes. No hay forma de reemplazar esa producción en los próximos. Habría que trabajar 10 años en algún otro campo que tendría que estar en el suroriente, en exploración, a través de rondas, y eso toma muchísimo tiempo. Entonces no hay forma de reemplazar ese volumen y esos recursos. Es decir, sería una pérdida de esos 1.200 millones que ingresaron en el 2022. ¿Y se ha hecho alguna proyección de lo que este año, si gana el no, para que continúe la explotación, continúe la generación de recursos para el Estado ecuatoriano? ¿Cuál sería la proyección este año? Porque también el precio del petróleo es volátil. Sí, más o menos tenemos tenemos más volumen que el año pasado, unos 7.000, 8.000 barriles encima, el precio está más bajo y más o menos redondearía alrededor de los 1.200 millones, compensando la producción con el precio. Ya. Mejoramiento de la producción, aun cuando se reduzca el precio. Bajo, correcto. Ahora, ¿qué tipo de contratos se verían afectados? Porque es importante concienciar, no es cuestión de decir, sí, que se deje de explotar y allá que pase, que se saquen los equipos, no importa que se busquen los recursos. ¿Qué implicaría también los contratos con el personal, el recurso humano? Bueno, contratos primero con las empresas. Hay empresas de perforación internacionales ahí que tienen contratos para los próximos 3 años y que tienen ya fijados el número de pozos con los que vamos a ir a trabajar. Hay contratos de facilidades porque se amplían las plataformas, se necesita mover más fluido. Entonces esos contratos también ya están comprometidos, se firmaron para hacer un gasto en los próximos 3 años. En cuanto a las personas, que es lo más importante. Sí. Lo de los contratos, si se firmaron, esto sería un corte unilateral con todas las consecuencias que ello conlleva de una demanda que podrían hacer la otra contraparte del contrato. Claro que sí. O sea, usted está cortando un contrato a la mitad, pues en la otra mitad hay que responder sobre eso. Puede haber una demanda, lo más seguro es que sí, o tendríamos que tener una previsión para decirle, señores, acá está
la diferencia, ¿no? Entonces sí, eso son muchísimos vínculos que van desde los más grandes en estos dos rubros hasta los más pequeños, ¿no? Y también obviamente el contrato social de las compensaciones con los dueños de casa, con las nacionalidades que están allá, ¿no? Que es importantísimo. Ellos tienen 40 millones comprometidos en convenios para los próximos 5 o 7 años. Y ese es un rubro muy grande para un desarrollo sobre todo de ellos, ¿no? Para concienciar respecto de la tarea de triunfar el sí, para que se deje de explotar en otras condiciones frente a lo que sucediera hace por lo menos una década, compensaciones. Es fácil ir al ámbito internacional para lograr lo que no se pudo en su momento hacerlo, y por eso se decidió la explotación en el Yasuní. Claro. Bueno, obviamente estamos frente a la consulta, si le entiende bien la pregunta, es nuestra última instancia, y lo que nos queda en este momento es que la gente vote de una forma consciente, ¿no? No tenemos otro camino en este momento, no hay otra instancia, según se entiende, sobre este resultado, ¿no? Pero estamos seguros de que la gente, si la gente está enterada, que es lo importante, pueda tomar una decisión consciente sobre este voto, ¿no? ¿No sería importante uno de los temas que usted dio a conocer, señor presidente del Ecuador, ingeniero Ramón Correa? Hablaba del alcalde de Aguarico que está empoderado, que está hablando en los medios, pero son medios locales. ¿Cómo amplificar esto para que haya conciencia en el país? Un señor de Loja o del Oro o de Esmeraldas que no entienda la problemática, primero desde la pregunta como ha sido planteada, el que se amplifique en una campaña informativa sobre la incidencia, las implicaciones, los daños que ocurriría para la propia caja fiscal el dejar de explotar en esta zona. Claro, bueno, nosotros como Petroecuador tenemos la obligación de hacerlo y lo estamos haciendo. Estamos visitando todas las provincias. Hay otros grupos obviamente de personas de la academia, ¿sí? O personas simplemente están preocupadas que también están haciendo campaña, ¿no? Yo espero que la campaña llegue más a redes, y esa es mi preocupación, que llegue más a redes y a la gente joven, ¿no? Es importantísimo que la gente joven que no usa medios tradicionales esté enterada del problema, ¿no? Sí, hay esfuerzos y se están trabajando en esos frentes, a través más bien no de Petroecuador, sino de otro tipo de personas preocupadas por este problema, ¿no? Los propios nativos de la región amazónica, porque lamentablemente en redes sociales, siendo una herramienta tecnológica importante, mucha basura, mucha mentira, mucho engaño circula. Es correcto. Sí, yo pienso que, como le decía, las comunidades son la mejor carta de presentación, porque ellos son los dueños de casa y ellos están saliendo. Sí, entiendo que justamente a través del alcalde están en medios, están en provincias, sobre todo han estado en la costa, ¿no? Que es importante porque a veces, obviamente, si usted no está como la Amazonía inmerso en la actividad, pues a veces es un tema lejano, pero al final no es un tema lejano porque nos afecta a todos. ¿Sí? Afecta al gobierno, y no solo a este gobierno, sino, como decíamos, a los gobiernos que vienen. Entonces sí, se está haciendo esto. Yo pienso que estamos en muchos micrófonos, en muchas universidades, en muchas ciudades, y tiene esto sí que intensificarse en este mes que nos queda prácticamente solo un mes, ¿no? Sí, hay que hacerlo, y hay que intensificar esta campaña. ¿Y qué dicen los nativos, quienes se han beneficiado de la generación, la explotación de petróleo, que, porque hemos escuchado voces, ni siquiera fueron consultados? Correcto. Para ir a esta consulta? Correcto, esa es la molestia, esa es su principal molestia, ¿no? No fueron consultados y están ahí, y es una consulta nacional cuando el tema debería ser local. Esa es su preocupación. Sería bueno que usted los invite a ellos acá para que escuche la voz de ellos, y yo replico lo que ellos dicen, pero su voz es muy, muy potente, ¿no? Porque ese es su principal reclamo. Y luego dicen, ¿y luego qué? Cuando ellos saben que
Dado el caso que, como le digo, yo soy positivo de que se dé este abandono, no puede darse en un año, tiene que tomar más tiempo. El momento en que nosotros abandonemos el campo, desenterremos las líneas, retiremos todas las facilidades, chatarricemos toda esta inversión, ellos saben, porque están muy cerca de los problemas de la minería ilegal y de los madereros ilegales, que están indefensos. Si usted se va a la ciudad del Puyo, más al norte, el mismo río tiene todos los problemas, no sé si lo ha visto en reportajes, con la minería ilegal. Claro, y Supino y toda esa zona que ha causado serios daños. Exacto, imagínese allá donde está el bloque, donde realmente es muchísimo más remoto. ¿Cómo se controlaría eso? Es otra buena pregunta para el colectivo y la gente que defiende decir, bueno, ¿cómo preservamos? Si ni siquiera en otros lugares donde hay más presencia de ciudades pequeñas no se puede controlar eso. Imagínese ya. Entonces es otra cuestión que ellos están preocupados, ¿sí? De todas maneras, ellos son frontera viva porque están ahí para evitar que haya cualquier cuestión en contra de la naturaleza o de ellos mismos. Pero ¿cómo se defienden? El momento en que ya no esté la empresa, que no esté, nosotros tenemos el ejército con nosotros, obviamente por seguridad. ¿Qué va a pasar ahí? Es otra preocupación, ¿no? Pero sería bueno que ellos se lo comenten, si usted tiene la oportunidad de invitarlos, ¿no? No, les vamos a invitar y vamos a hablar para que escuchar la voz de quienes se sienten beneficiados o si se sienten perjudicados. Hemos escuchado que ha habido más beneficios que perjuicio en este sentido. Concienciar también, se habla mucho del daño ambiental. ¿Acaso una vez que se aprobó hace 10 años la explotación petrolera, no habría un daño también el dejar de explotar, el chatarrizar, como usted ha dicho, ingeniero Correa, el dejar de generar recursos desde esa zona? Claro, es una cuestión invasiva, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Usted tiene que chatarrizar todos los edificios, tiene que demolerlos, todo tiene que chatarrizarlos, todo tiene que moverlo, tiene que sacar las líneas, están enterradas 80 kilómetros. Eso es un impacto grandísimo que se haría al ambiente. Tiene que sacar todo vía Gabarra, ¿sí? Porque no hay vías, ¿sí? Tiene que reforestar, tiene que mover tierra, porque hay que, de todas maneras, por normativa tenemos que dejar la selva en las mismas condiciones. Entonces es un impacto grandísimo, ¿sí? Y es otra cuestión que también deberían medirla la gente que está de acuerdo con cerrar el campo, ¿no? Es un impacto grandísimo, ¿no? Que probablemente va a ser muchísimo, o es de seguro muchísimo más impactante que lo que estamos haciendo hoy. Claro, lo que se hizo, porque este fue un trabajo observado cuando se decidió explotar y se puso las líneas, se hicieron los trabajos con todo el cuidado que permitió ir a esta explotación. Claro que sí. Recuerde que todo esto está normado y se tiene permisos ambientales, ¿sí? Se ha tenido vigilancia de parte de la ex asamblea, cada 3 meses un informe, y esto tiene una secuencia de observadores y eso está bien, ¿sí? Y gracias a la tecnología, pues ahí están los resultados. O sea, a ver, estamos en plena explotación, los resultados están ahí. Hemos invitado a los medios han estado allá y seguirán yendo. Hemos invitado a los candidatos también para que vayan y vean. ¿Ya han ido los candidatos? Bueno, todavía la invitación está abierta, todavía no recibimos, hay intenciones, pero todavía no hay nada en firme. Pero está abierto para eso también, porque es importante, ¿no? Obviamente con el permiso de las comunidades. Recuerdo que ellos son los dueños de casa, ¿no? Si ellos están de acuerdo, pues haríamos esto, y igual que lo hemos hecho con la prensa ya en 3 ocasiones. Ingeniero Correa, ¿cuál sería el escenario de ganar el sí para que se deje de explotar en la producción petrolera? Sabiendo que esto es un tema heredado, usted lo ha recibido así, de esto hemos hablado tanto con expertos como el propio ministro hoy, Fernando Santos Albite, René Ortiz y otros, conscientes de esta situación que ha ido en declive la producción petrolera. Si a esto sumamos el dejar de explotar 57,000 barriles, sería mucho mayor el daño en la generación de recursos.
Claro que sí, claro que sí. La producción... ¿Este momento en cuánto está la producción diaria? Estamos más o menos, este momento en 500, redondeando con gas, ¿no? Ahora, la cuestión es que para Petroecuador esto representa un 13% de producción, de la producción de Petroecuador, que es el 80% de la producción del país. Entonces, como le digo, es un campo tan importante. La declinación de la producción de Petroecuador son unos 40,000 barriles al año. Quiere decir que es casi un campo como estos. Entonces hay que trabajar muchísimo para mantener la producción, ¿sí? Imagínense el impacto de una grada en un perfil donde le baja el 13% de la producción. Es un impacto grandísimo. Y no se puede recuperar, como le digo, no hay forma de exigir a otros pozos o a otros campos para que nos reemplacen este valor. Es imposible. Es un impacto grandísimo. Y obviamente fiscalmente ya lo hemos hablado, ¿no? Claro. Esto incrementaría el déficit, más aún con las distorsiones que subsiste increíblemente en el Ecuador de seguir subsidiando los derivados del petróleo, beneficiando a los que más tienen. Es correcto. Y hay otras implicaciones que también son importantes. Por ejemplo, el OCP, el ducto de crudos pesados, también se lo usa para este petróleo. Son 57,000 barriles por día que también van a afectar muchísimo a ese proyecto. ¿Sí? Entonces, aparte de toda la cadena de valor que estamos afectando, ¿no? Tendría un impacto grandísimo, y por eso es importante que la gente piense, o sea, el país no tiene recursos de sobra, ¿no? ¿Sí? No somos Suiza, no tenemos un excedente, tenemos un déficit. Y como lo hablamos siempre con el ministro de Finanzas en nuestras charlas en las universidades, es fácil de verlo. Acá no hay dinero extra, y sin embargo estamos en un riesgo de perder unos 1.200 millones, que como el mismo ministro lo comenta, es el 90% de toda para que la gente tenga una idea, el 90% de la nómina policial total, ¿sí? Es 1.4 millones de bonos, ¿sí? ¿Y cómo compensa eso? Compensa con bajando gastos, ¿sí? O poniendo más impuestos. Entonces él comenta 2% en el IVA, ¿sí? O subsidios. No hay otra forma. Entonces, el impacto es realmente grande para la economía. Y para concienciar, señor presidente de Petroecuador, en el tiempo, ¿cuál sería la reserva que tiene, que usted ya nos ha señalado? Esto en números, si se dejara de explotar en 10, en 15, 20 años, que hay reservas para sacar ese petróleo, ¿cuántos millones le afectaría al Estado, haciendo el monto global? Eso le digo, haciendo el monto global con lo que tenemos, con lo que perdemos, más el futuro, son 16.500 millones. Son números grandísimos. Que dejaríamos de recibir en los próximos 20 años. En los próximos 20 años, por reservas, son 13.800, más todos lo que tenemos que perder ahora, ¿no? Más el abandono, más las demandas, más la inversión que ya tenemos ahí. Esos son los 16.500 millones aproximadamente. ¿Y esas reservas está pegada a la frontera con el Perú? ¿En la parte sur? Claro, el bloque es interesante porque el bloque, como le digo, el bloque 43 es el bloque que está pegado a la frontera dentro del Parque Nacional Yasuní, que es una especie de U. Interesante también es que no todo el bloque está en el Parque Yasuní, ¿sí? Prácticamente el Ispingo, Tambocoche y Tiputini están en el Parque Nacional Yasuní, en la zona del parque, pero el bloque tiene una gran parte que está fuera del Parque Nacional Yasuní. Pero la consulta, de todas maneras, no habla del Parque Nacional, habla del bloque 43 ITT. Está en frontera, correcto. ¿Y el Perú explota en su lado petróleo también? El Perú explota al otro lado de la frontera petróleo hace 50 años. Igual que nosotros en los campos. Y si no explota, dejamos de explotar eso, ¿pudiera esa especie de laguna que es del petróleo, pudiera ir hacia ese territorio? Bueno, esa parte técnicamente no es así. Lo que pasa es que pueden reemplazarla fácilmente cualquier país. A la final es una cuestión de consumo, es mercado, ¿no es cierto? Entonces va a ser reemplazado al siguiente día. Consecuentemente, sería grave
el dejar de explotar desde el punto de vista oficial, el decir sí, que se suspenda la explotación petrolera en lugar de seguir generando, en donde con todas las rigurosidades debiera seguir manteniéndose el que no haya daño ambiental? Claro que sí. Acá como lo hemos probado, como le digo, está probado que no ha habido daños ambientales y las comunidades están ahí vigilando. Entonces esto está ahí, o sea, no hay, el argumento no va por ahí. Y lo importante aquí es, hablemos de esto, lo que usted dice, daño ambiental, comunidades, ¿qué ha habido en la explotación? Y no es eso la discusión que estamos teniendo en este momento. La discusión que estamos teniendo en este momento de parte del colectivo son los números. Vamos a hablar del número, que el número no es este, que el número es 1200, que el número es 400, que el número es 800. Esa no es la discusión, el número está ahí. La discusión es justamente lo que usted dice, ¿sí? Acá hay un campo en el cual se ha producido 133 millones de barriles en 10 años. Dígame qué impacto ha habido, ¿sí? ¿Qué problemas ha habido? ¿Sí? ¿Cómo es su relación con las comunidades? Y de hecho es tan importante esto, por eso es importante que usted hable con ellos. ¿Por qué? Porque las comunidades, y el alcalde recibió un premio de la Organización Mundial del Turismo el año pasado, y para Aguarico, para el cantón, donde dice que obviamente el premio lo reconoce como uno de los lugares, de los 20 o 30 lugares más importantes del mundo como villa rural para visitar. ¿Qué le dice eso? Que la armonía está entre la técnica, entre las comunidades, que está premiada por un organismo mundial de turismo. Exacto, es sostenible. Esa es la palabra. No teme, y vamos a concluir este diálogo con el señor presidente del Ecuador, ingeniero Ramón Correa, no teme que pudiera haber, a lo mejor suena exagerado, pero si se da el triunfo del sí para que se deje de explotar el petróleo, no teme una confrontación si los nativos, si el alcalde de Aguarico, si los que viven en esa zona defienden la continuidad de la explotación, lo que decidimos en las urnas en las ciudades, sin pleno conocimiento de lo que pasa allá? ¿No teme que pudiera haber una confrontación y digan los nativos, aquí no vamos a dejar, así hayan resuelto en las urnas en las ciudades, el que se deje de explotar? Bueno, ellos lo dijeron en la primera vez que los medios fueron por allá. O sea, no sé si los reportajes que se hicieron en la primera entrada de medios lo dijeron de esa forma. Acá no entran, porque es nuestro territorio, estamos de acuerdo. Ellos ya lo han dicho. De hecho, lo han dicho. Bien, al señor presidente de Petroecuador, ingeniero Ramón Correa, y le comprometemos a seguir hablando porque esto está en desarrollo antes de las elecciones presidenciales, legislativas y la consulta popular del Yasuní y también la local del Chocó Andino, para seguir hablando de estos temas y que los votantes reflexionen, ejerzan lo que siempre invocamos, un voto informado, un voto responsable sobre las implicaciones de esto. Ingeniero Correa, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Miguel, muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias por la oportunidad. A las órdenes. 8:00 con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, 8 con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar de los diálogos de este momento en Europa sobre los contactos de CELAC y la Unión Europea a la que asiste el presidente Lasso, sobre las perspectivas en este sentido. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio.